La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Vamos a hablar de biotecnología. Ya se encuentra con nosotros Antonio Cruz. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, aquí con el gusto de siempre. Estamos platicando aquí ahorita, antes de entrar al aire, acerca de tu participación en TEDx Guadalajara. Ajá. Me encantó, así como todo el evento, y bueno, una felicitación tanto para ti como para los organizadores, Armando Arriaga y todo su equipo. Gracias, sí, desde luego que es un gusto poder colaborarles, agradeciéndoles siempre el esfuerzo que hace y como mencionábamos, pues el orgullo de que aquí en Guadalajara se puedan hacer eventos de ese nivel, y muy pronto en la plataforma de TED y de YouTube estarán los videos circulando para aquellos que no pudieron ir, pues los puedan ver a través de la red, ¿no? Realmente inspiran y motivan a hacer algo. Sí. Ojalá que los puedan ver. Vamos a hablar hoy precisamente de organismos genéticamente modificados. ¿Es otro de los temas que te han sugerido? Sí, nos habló una mamá. Me encanta porque mayormente la gente que nos ha escrito no son biotecnólogos, sino que son mamás preocupadas. Claro. Y bueno, nos mandó un mail la señora Rocío Rodríguez, de aquí de Guadalajara, y nos preguntó muy específicamente sobre lo que eran los organismos genéticamente modificados en los alimentos, ¿no? Decía ella que cuál era realmente el riesgo que ella corría al estar consumiendo este tipo de productos que llevaba a la mesa de su familia. Entonces, atendiendo pues la solicitud, desarrollamos la participación de hoy basados en estos muy famosos OGMs o MGs por sus siglas en inglés, que son organismos genéticamente modificados. Si vamos al supermercado hoy día podemos encontrar gran variedad de productos que en sus empaques muestran la leyenda libre de OMG, ¿no? Organismos genéticamente modificados. Otros que han sido así como satanizados porque sí los usan, pero ¿hasta qué punto realmente esto puede conllevar un riesgo para la salud de la familia en su consumo? Vamos a empezar definiendo que un organismo genéticamente modificado es un organismo en el cual hemos tomado parte de su ADN, hemos quitado cierta información e insertado información nueva. Y las razones que básicamente justifican hacer esa modificación son proteger al ser vivo, que puede ser una planta o un animal, de alguna plaga, de alguna bacteria, de algún virus que lo esté atacando. Puede ser también darle ciertas propiedades que lo ayuden a mantenerse en un ambiente que está siendo modificado. Hoy está muy de manifiesto lo del cambio climático. Por ejemplo, hace 10 años había una franja donde en nuestro país se daban los mangos de manera natural, que era alrededor de Michoacán y un poquito arriba de Jalisco, tal vez bordeando con Nayarit. Hoy día el cambio climático ha hecho que en ciertas épocas del año, donde antes no se daban los mangos, que es un poco más en finales de invierno, en febrero, se den mangos en Sonora, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿pero qué está pasando con las franjas donde antes se daban, no? Pues resulta ser que ahora el calor es tan alto que la fruta ya no tiene ese proceso de maduración que le permite poder cosecharse, distribuirse a nivel de las cadenas comerciales, etcétera. Entonces dice uno, bueno, ¿y si modificamos el mango para que pueda resistir mayores temperaturas y entonces no desprotegemos a la industria, ¿no? Entonces, protegerlo contra un agente que lo quiera agredir, darle ciertas condiciones para que se adapte mejor a su medio ambiente si es que ha habido cambios. Y la tercera, que es muy recurrente, es cuando necesitamos reforzar ciertas condiciones, como por ejemplo en los frutos y las verduras es el tamaño, ¿no? No sé si han visto
cuando a veces van al supermercado unas sandías cuadradas, Sí, o sí, semicuadradas, ¿no? Que dice, bueno, pues principalmente se hace porque estando cuadradas, la superficie que ocupan en los camiones, pues se optimiza mucho mayor a que dejen espacios si son semicirculares, ¿no? Ujú. Entonces, siempre atiende una razón de salud o una razón económica, ¿no? La justificación para hacerlo. Ahorita vamos a citar dos casos, solo para que tengamos dimensión. Uno ya lo habíamos mencionado someramente acá, y es la papaya. La papaya, tal como la conocemos, la Maradol, que la compramos en el tianguis o en el supermercado, es un fruto originario de México y ciertas regiones de Centroamérica. Ese fruto se lo llevan a Hawái en los años 40 y lo empiezan a cultivar de una manera tan extensiva que se convierte en parte fundamental de la economía de Hawái. Entonces, lo que no entraba por turismo, entraba por exportación de papaya. En esas latitudes, a esos climas, la papaya en Hawái sufre una infección por un virus que hace un anillo blanco. Seguramente en alguna papaya que hayamos comprado hemos notado esos anillos blancos en la cáscara. Uh-huh. Es un virus. Nada más que allá en Hawái pues ataca de una manera bestial y empieza a colapsar totalmente toda la industria, ¿no? Y entonces viene una universidad estadounidense y agarra el virus, corta cierta información genética del virus y la inserta en la papaya, a manera como de vacunar a la papaya. No es tan así, pero más o menos. Y entonces se crea una papaya resistente al virus que salva la industria de la papaya en Hawái. Hoy en día, hoy, más de 3/4 partes de lo que produce Hawái es papaya modificada. Y si nosotros en el supermercado o en el tianguis hemos consumido papaya importada de Hawái, que lo hacemos, ¿sí me explico? Uh-huh. Seguramente estamos comiendo papaya genéticamente modificada. A nadie le ha pasado nada. La FDA, que es el equivalente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en México en la parte regulatoria, en 1997 da una aprobación de que es totalmente inocua, entre otras cosas porque el virus de que ataca la papaya no le hace absolutamente nada al humano, ¿no? Y entonces, digamos, ese es un caso. El otro caso es una modificación donde no hay un corte en el ADN y una inserción de una información nueva a través de otro ser vivo, ya sea animal o vegetal, sino que lo que se hace es que por adaptabilidad se va forzando al organismo a alterar su código genético. Entonces, en 1934, allá en Japón, un científico muy famoso encuentra un lactobacilo con propiedades benéficas para la salud digestiva. El lactobacilo funciona en leche. Sí y solo sí, el japonés logra adaptarlo a una base láctea, porque de origen el lactobacilo estaba en la mucosa del tracto gastrointestinal humano, que no es lácteo. Uh-huh. Y entonces ahí lo que hace es establece una serie de pasos entre las condiciones de humedad, de acidez, de viscosidad de la mucosa del intestino humano y leche, y empieza, ¿no?, a hacer primero el medio más líquido y luego le va quitando proteínas normales y le va adicionando proteínas de la leche y luego le agrega azúcares de la leche y así lo va haciendo poco a poco en pasos. Y se va adaptando. Y entonces él encuentra que los lactobacilos que empieza a sembrar, pues unos sobreviven y unos se mueren. Uh-huh. Toma los que sobreviven, los vuelve a reproducir, los vuelve a estabilizar y se va al siguiente paso. Así hasta que al cabo de varios pasos logra que sobreviva en una leche fermentada. Hoy en día, en este país, se venden
millones de botecitos de esa leche fermentada y a nadie le ha pasado nada. Es un organismo que mediante una selección artificial modificó todo su ADN para que pudiera sobrevivir en un medio que no era el natural de sí. No le causa absolutamente ningún problema a nadie. De hecho, le da un efecto benéfico, si es una realidad. Y lo único que pasó es que el microorganismo tiene cierto periodo de readaptación al intestino humano. Entonces tarda alrededor de 24 días de estarlo consumiendo constantemente para realmente empezar a reforestar, en lo que se vuelve como a aclimatar. Okay. Entonces, seguramente en el desayuno al menos 2 de los alimentos regulares que niños desde pequeñitos consumen son genéticamente modificados. No ha habido absolutamente ningún problema, no hay una razón por la cual se pueda satanizar. Ahora, en contraparte, hay 2 tipos de alimentos que han sido muy cuestionados en sus modificaciones genéticas. Uno es la soya, ¿no? Hay muchas bebidas de soya que sí tienen el anuncio ahí, libre de organismos genéticamente modificados. Y el otro es el maíz. Si nosotros vamos a la legislación mexicana, ahorita si alguien está sembrando, cualquier campesino mexicano, maíz genéticamente modificado, es ilegal. O sea, el órgano regulatorio de la Zagarpa, encargada de la seguridad en los vegetales que consumimos, tiene proscrito el sembrar maíz genéticamente modificado. Si tú hablas con la directora de regulación, que he tenido oportunidad de hacerlo, me dice, mira Antonio, lo que pasa es que no sabemos, o sea, lo prohibimos ante la incertidumbre de no saber si con el paso de los años esa modificación que hicimos, que ¿para qué se hace esa modificación? Esa modificación se hace para que sea más productivo, es decir, en vez de 4 o 5 mazorcas, de 10 la misma caña, para que se haga resistente a plagas, que muchas de esas plagas hemos sido causantes nosotros, a través de la contaminación, del efecto invernadero, del cambio climático, ¿no? O sea, entonces, la resistencia que tiene la planta de natural avanza muy lentamente a las modificaciones que hemos hecho en el medio ambiente, donde virus y bacterias pues, se readaptan más rápido y entonces se vuelven más agresivas contra este tipo de cultivos. Entonces no sabemos si va a haber algún riesgo, a diferencia de la papaya y de esta leche fermentada, donde dice, pues por años se ha demostrado que no va a haber ningún problema. Entonces, realmente el riesgo es una incertidumbre que a través de una serie de estudios que realmente nadie se ha preocupado en hacer para demostrar que no tiene absolutamente ningún riesgo, no lo han terminado de documentar y de hacer. Entre otras cosas porque es, bueno, la realidad es que entre lo que importamos y lo que producimos aquí, no ha habido realmente una condición de colapso de la industria como la hubo en Hawái, donde pues no había de otra y si no era eso, entonces había una gran crisis económica. Y entonces yo siento que hemos entrado como en una zona de confort donde, bueno, pues ante la duda lo satanizamos y no lo hacemos. ¿Hasta dónde realmente, digamos, los organismos genéticamente modificados pueden llegar a sorprendernos? ¿Qué te parece, Antonio, si después de la pausa nos comentas hasta dónde? Esa. Y también les recordamos a nuestros amigos del auditorio las vías de contacto aquí en cabina. Son el 3122-4200 y 3122-4266. En las redes sociales estamos como Zona 3 Noticias y como Fibra Óptica 915. Regresamos.